Hola a todos, bienvenidos a la continuación del libro ¿Qué pasó en Alcácer? Capítulo 16, Toxicología. Las mediocres autopsias realizadas por los forenses de Valencia y las contradictorias confesiones, entre comillas, de Miguel Ricard habían convertido el triple crimen de Alcácer en un misterioso suceso lleno de puntos oscuros. Por ello, los informes del Instituto Nacional de Toxicología, el organismo al que se habían enviado para analizar algunas partes de los cuerpos y la mayoría de las muestras encontradas, eran esperados con auténtica ansiedad. Sin embargo, estos estudios habían nacido manipulados, entre comillas, merced a un oficio firmado por el juez Bort, que acompañaba siempre a las muestras que se enviaban a analizar y que decía: en virtud del procedimiento sumario número 1-93 por delitos de asesinatos y otros, dirijo a VI el presente al objeto de ordenarle se proceda al análisis de las sustancias que se remiten junto con el presente oficio y concretándose a las pruebas interesadas por la Guardia Civil. Esto quería decir que, por ejemplo, como ocurrió realmente, si la Guardia Civil enviaba a analizar un trozo de metal encontrado en la fosa y únicamente solicitaba que averiguara si se trataba de restos humanos, entre comillas, el instituto estaba en la obligación de contestar que no, pero no podía estudiarlo para averiguar de qué se trataba, ya que se tenía que concretar a las pruebas interesadas por la Guardia Civil. Con fecha de 4 de marzo de 1993, el Instituto Nacional de Toxicología remitió al juzgado de Alcira los primeros resultados de los estudios realizados. Se trataba, en primer lugar, del estudio criminalístico de los oficios de disparo. En ninguno de los tres orificios de entrada se observa ahumamiento ni partículas de negro de humo alguno. Tampoco hemos detectado concentraciones metálicas que nos hagan suponer que el disparo fue realizado a cañón tocante o a muy corta distancia. La práctica ausencia de fracturas craneanas parece en principio otro indicio de que la distancia del disparo no fue muy corta. Sin embargo, esto no siempre es así, aunque sí lo más habitual. Conclusiones. Número 1. El cráneo del cadáver número 1 presenta un orificio de entrada en fosa temporal izquierda, sien izquierda, y un orificio de salida en el techo de la órbita derecha. El disparo que dio lugar a dichos orificios en el cráneo del cadáver número 1 no fue realizado a cañón tocante ni a muy corta distancia. No hay posibilidad de conocer la distancia del disparo. Número 2. El cráneo del cadáver número 2 presenta un orificio de entrada en línea media del occipital por encima del plano nucal y un orificio de salida en el borde interno de la órbita izquierda. El disparo que dio lugar a dichos orificios en el cráneo del cadáver número 2 no fue realizado a cañón tocante ni a muy corta distancia, sin poder conocer a qué distancia se realizó. Número 3. El cráneo del cadáver número 3 presenta un orificio de entrada en región occipital izquierda y un orificio de salida en región frontal derecha. El disparo que originó dichos orificios en el cráneo del cadáver número 3 no fue realizado a cañón tocante ni a muy corta distancia. No podemos conocer la distancia existente entre la boca del arma y el blanco en el momento del disparo. Resultaba tremendamente llamativo que los especialistas del Instituto Nacional de Toxicología afirmaran que el cráneo del cadáver número 1 tenía orificio de salida, cuando la bala fue encontrada por los forenses incrustada en el interior del cráneo. El siguiente de los análisis se refería a búsqueda de fragmentos adheridos o incrustados y determinación de sus componentes y mecanismo de abulsión de la areola en la región periareolar de la mama derecha del cadáver número 2. Se trataba de comprobar si en alguna de las heridas o en las uñas los técnicos podían encontrar alguna pista del asesino o asesinos o restos de algún material que pudiera conducir a averiguar el sitio donde las niñas habían sufrido brutales torturas. Análisis realizado.
procedemos al estudio de las muestras bajo el microscopio estereoscópico a fin de buscar indicios tales como fibras, pelos, etc. Conclusiones. Cadáver número 1. La cara posterior del codo izquierdo presenta una herida abierta. Se encontraron 2 pelos de origen sexual, así como restos pertenecientes a los dípteros de la fauna cadavérica. No hemos encontrado restos de fibras o de tierra. El dorso de la mano derecha presenta restos de fauna cadavérica, pero ninguno otro indicio de interés. La mano izquierda aparece atada con una venda, a excepción del dedo medio. El resto carece de uñas. La uña del dedo medio no muestra fibras o pelos adheridos, ni tampoco signos de defensa. La mano derecha carece de cara palmar, solo conserva la uña del dedo índice, cuyo extremo aparece limpio sin mostrar arañazos ni roturas manifiestas. Cadáver número 2. La mano derecha está bien conservada, presenta un resto de pelo de origen sexual que se separa para su posterior estudio. Las uñas son excesivamente cortas y carecen de borde libre, lo que impide extraer algún material. No presentan roturas ni enganches. La rodilla presenta 7 heridas inciso-punzantes, paralelas entre sí, y las otras distribuidas aleatoriamente. Sobre su superficie hay abundantes restos de fauna cadavérica, pero ningún otro indicio de interés. La morfología de los bordes de la herida de la región periareolar de la mama derecha sugiere que ésta fue producida por un instrumento no cortante y por un mecanismo inciso contuso con arrancamiento. Cadáver número 3. La rodilla izquierda presenta una herida inciso punzante de grandes dimensiones y abundante fauna cadavérica, a excepción del dedo índice en el que la uña es distinguible. Las restantes están ausentes. Tanto la superficie como el borde, la uña, no muestran roturas aparentes. Lo más significativo del anterior informe era que los peritos del Instituto Nacional de Toxicología habían encontrado restos de dípteros de la fauna cadavérica, lo cual, sin ningún género de dudas, demostraba que los cadáveres habían estado a la intemperie durante cierto tiempo. Inexplicablemente, no se realizó estudio alguno sobre esa fauna, ni sobre las larvas encontradas, detalles de tanta importancia que llevaron a manifestar al profesor Frontela, al que nunca habían dejado ver esta fauna cadavérica, que casi con toda seguridad los cadáveres de las niñas habrían estado en 2 sitios distintos. Además, resultaba sorprendente que la práctica totalidad de las uñas de las 3 niñas hubieran desaparecido, algo que no tenía explicación, ya que las uñas, junto con los dientes, son las partes del cuerpo humano que más tardan en descomponerse, y si se hubieran caído por efecto de la putrefacción, tendrían que haberlas encontrado en la fosa los miembros de la UCO, en el minucioso cribado que hicieron durante casi 5 días. También parecía claro que las violaciones no se habían producido sobre el suelo de la caseta de la Romana, porque en las heridas de los codos y las rodillas no había ni un solo grano de tierra ni de ningún otro material, y el suelo de la buhardilla estaba lleno de arena y porquería. Y el último detalle: los peritos del instituto habían visto lesiones que los forenses no habían reseñado en su informe, como que el cadáver número 3 tenía una herida inciso punzante de grandes dimensiones en la rodilla izquierda, y el número 2, 7 heridas inciso punzantes paralelas entre sí, igualmente en la rodilla izquierda. ¿Cómo podía habérseles olvidado a los forenses? El tercero de los informes correspondía a los estudios histopatológicos de los restos enviados, al objeto de comprobar si determinadas lesiones habían sido causadas en vida o no de la víctima. Los resultados, en lo que hacía referencia a los cadáveres 1 y 2, eran claros. Las lesiones que se apreciaban en las muestras remitidas habían sido todas causadas en vida de las víctimas. Sin embargo, las lesiones que representaba el cadáver número 3 en la zona genital habían sido provocadas después de la muerte.
Resultados: cadáver 3. Paquete visceral perianeal, recto y vagina que incluye orificios anal y vaginal. Se examina detenidamente para localizar y recoger las lesiones descritas macroscópicamente en la información recibida. Se refieren desgarros vaginales sin signos de reacción ni hemorragia. En la pared de la vagina se observan 2 grandes zonas lesionales o soluciones de continuidad de bordes irregulares a ambos lados de la pared vaginal, de unas dimensiones totales aproximadas de 4.5 centímetros de diámetro en el lado izquierdo de la muestra y de unos 4.5 centímetros en el lado derecho. Se comprueba la ausencia de fibrina o hemorragias. Metacromasia negativa. Erosiones en labios mayores de 0.5 centímetros. Sobre la muestra no se reconocen lesiones ostensibles en el labio mayor izquierdo. En el labio derecho hay desprendimiento epidérmico y zonas de depresión. En la piel adyacente hay una zona oscura de unos 5 por 1.5 centímetros. Metacromasia negativa. Erosiones de 0.3 centímetros en ambos márgenes anales se reconocen sobre la muestra. No presentan coloración oscura ni restos de fibrina ni sangre. Metacromasia negativa. Hematoma perianal. En la piel de la región perianal derecha se observan manchas oscuras lineales, pero poco definidas de unos 5 centímetros de longitud, sin metacromasia en fibras conectivas. Los peritos del Instituto Nacional de Toxicología no tenían ninguna duda, dado que la metacromasia era negativa, que con el cadáver número 3 se habían cometido actos de necrofilia, es decir, alguien había violado vaginal y analmente a la víctima número 3 cuando ya había muerto. 5 días después, el 9 de marzo de 1993, el instituto remitió al juez el segundo de sus informes. Se trataba de los estudios antropológicos de los cráneos y sobre los huesos que habían encontrado los miembros de la UCO durante el cribado de la tierra de la fosa. En los 3 casos las características morfológicas son propias e inequívocas del sexo femenino y de la raza blanca. El tamaño y desarrollo de los cráneos evidencian un crecimiento próximo a su conclusión. Sabemos que no se trata de mujeres adultas. Nos permite afirmar que se trataba de adolescentes de más de 12 años y de menos de 18. Estudio estomatológico del cráneo número 1. No hemos encontrado signos traumáticos recientes ni en las piezas dentarias ni alveolos, de modo que las piezas que faltan se han perdido post-mortem como consecuencia de la putrefacción. Estas piezas fueron 11, 15 y 21. Una de las primeras cosas que llama nuestra atención es la pigmentación anómala de los dientes color grosella. Esta no proviene de los tejidos dentarios, pero tampoco es de origen exógeno. Tanto en nuestra experiencia como en la de otros antropólogos forenses, esta pigmentación la hemos encontrado en los casos de muertes por asfixia de cualquier origen, ahogados, intoxicaciones por monóxido de carbono, sobredosis de heroína, etc. Tanto el color como la distribución son distintos de las hemorragias intrapulpares producidas por contusiones. La conclusión a la que llegaban los especialistas del instituto era que la víctima número 1 presentaba una coloración en los dientes típica de una muerte por asfixia, pero aún iban a reseñar otro extraño detalle más. Al limpiar la muestra aparecieron 2 piedras de aristas marcadas de 11 y 12 milímetros, una impactada en la zona posterior de la fosa nasal izquierda y la otra en coanas. No encontramos otras piedras de mayor o menor calibre, ni tan siquiera tierra, ni en el magma de las fosas nasales que recubría a las anteriores, ni en cuencas orbitarias, por lo que es difícil explicar cómo llegaron allí, ya que son demasiado grandes como para haber atravesado la apertura periforme y la zona media de las fosas nasales sin romper los cornetes. ¿Cómo podía explicarse que hubiera 2 piedras dentro del cráneo? 2 piedras que era difícil explicar cómo llegaron ahí.
ya que no cabían por los agujeros de la nariz y tampoco por el producido por la bala. Además, increíblemente, los forenses no las habían visto, y eso que limpiaron el cráneo a conciencia, ya que los peritos del instituto no encontraron ni un grano de tierra. ¿Cómo podía ser posible que no hubieran visto dos piedras, una de color rojo y otra de color negro, del tamaño de una canica? Estudio del sistema estomatológico del cráneo número 2. No encontramos signos traumáticos ni en las piezas dentarias ni alveolos, de modo que las piezas que faltan 11, 12, 13, 21, 22 y 41 se han perdido post-mortem como consecuencia de la putrefacción. Según el informe de los forenses, al cadáver número 2 únicamente le faltaban 2 dientes, los 2 incisivos mediales. ¿Cómo era posible que según los peritos de toxicología faltaran 6? ¿Qué había ocurrido con los otros 4? Estudio del sistema estomatológico del cráneo número 3. En esta ocasión sí encontramos signos traumáticos en las paredes externas de los alvéolos de las siguientes piezas: 11, 12, 13 y 21. Son pequeñas fracturas, a veces microscópicas, que no interesan a la totalidad de la pared externa, producidos por una presión excesiva sobre las coronas de estos dientes en sentido transversal, quizá un fuerte golpe. Es poco probable que esto diera lugar a una abulsión de las piezas, salvo quizá la 21, que muestra una fractura con pérdida de sustancia considerable. Por lo tanto, opinamos que las piezas perdidas post-mortem fueron la 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 27, 31, 34 y 41. Es posible que la 21 se perdiera antes de la muerte. En este caso, los peritos consideraban que, probablemente, una de las piezas dentarias le hubiera sido arrancada en vida. Pero había un problema al que los científicos del Instituto Nacional de Toxicología no podían dar respuesta. Según sus informes, el cadáver número 1 se le habían caído post-mortem, después de muerto, por efecto de la putrefacción, 3 piezas dentarias al cadáver número 2, 6 y al cadáver número 3, 14. En total, a las niñas les faltaban 23 dientes y muelas, que tendrían que haber sido encontrados en la fosa durante el cuidadoso cribado que se hizo durante casi 5 días y en el que se encontraron hasta pelos y fibras. Sin embargo, en la fosa no había ni un solo diente. ¿Dónde estaban? ¿Qué había ocurrido con esas 23 piezas dentarias? Además, los científicos del toxicológico ponían de manifiesto un gravísimo error cometido por los forenses. Según consta en el informe de los médicos valencianos, refiriéndose al cadáver número 1, los hallazgos necrópsicos permiten inferir con absoluta certeza la existencia de una lesión cerebral causante de la muerte derivada de una herida por arma de fuego. El motivo del fallecimiento es con toda seguridad la destrucción de centros vitales encefálicos producida a consecuencia de un disparo por arma de fuego. Pues bien, el equipo que dirigía el profesor Verdú, pese a su absoluta certeza y total seguridad, se había equivocado. Según los especialistas del Instituto Nacional de Toxicología, en el cráneo número 1, el diploe correspondiente al orificio de entrada no muestra signos de reacción vital, hemorragia, cuando es observado macroscópicamente, ni bajo microscopio estereoscópico a 50 aumentos. Con el fin de comprobar este extremo, la muestra es observada bajo SEM, microscopio electrónico de barrido, corroborándose la ausencia de hemorragia. Sin ninguna duda, la víctima número 1 estaba ya muerta cuando le dispararon en la cabeza. Las otras 2 víctimas, en cambio, sí estaban vivas cuando recibieron el disparo en la cabeza.
En los cráneos número 2 y 3, el diploe correspondiente a los orificios de entrada sí muestran signos de reacción vital, hemorragia, tanto macroscópicamente como bajo microscopio estereoscópico y SEM. Finalmente, pasamos a cotejar los datos de identificación de las supuestas víctimas con los extraídos del estudio, así como a realizar la superposición fotográfica entre cráneos y fotografías indubitadas, con el fin de comprobar si la forma y proporciones faciales coinciden. Conclusiones. Los cadáveres corresponden a Antonia Gómez, Desiree Hernández y Miriam García. En cuanto a los fragmentos indeterminados enviados en un segundo momento, los huesos aparecidos posteriormente en el interior de la fosa están constituidos por una segunda vértebra cervical, axis, cuyo tamaño, proporciones y grado de madurez corresponden con una mujer de menos de 21 años. La forma y proporciones de su agujero cervical son compatibles con las del orificio magno del cráneo número 2. Una tercera vértebra cervical cuyo tamaño, proporciones y grado de madurez corresponden a una mujer menor de 21 años. La forma y proporciones de su agujero cervical parecen coincidir con los del orificio magno del cráneo 3. No es articulable con el axis. Una epífisis distal del radio derecho de un individuo de menos de 16 años de edad, cuya forma y tamaño es compatible con el sexo femenino. Una primera falange metacarpiana correspondiente a un joven del sexo femenino. Una segunda falange metacarpiana que se articula con la anterior. Pertenecen al mismo dedo. 2 piedras. El informe acerca de estas muestras iba a ser tremendamente polémico. En primer lugar, los peritos de toxicología consideraban que las vértebras encontradas en la fosa por miembros de la Guardia Civil en días posteriores al levantamiento de los cadáveres se correspondían con una segunda vértebra cervical, axis, y una tercera. Además, según sus estudios, el axis pertenecería al cadáver número 2 y la tercera vértebra cervical pertenecería al cadáver número 3. Pues bien, según se comprobó en las radiografías que el profesor Frontela realizó de los cuerpos, ya que los forenses valencianos no las hicieron al realizar su autopsia, los cadáveres número 2 y 3 tenían todas las vértebras cervicales. Es más, según el juez, el cadáver número 3 había sido sacado de la fosa completo, con la cabeza unida al tronco, por lo que resultaba imposible que a este cuerpo le pudiera faltar una vértebra cervical. Por lo tanto, las 2 vértebras cervicales halladas en la fosa únicamente podían pertenecer al cadáver número 1. Sin embargo, esto también era imposible, dado que según los científicos del Instituto Nacional de Toxicología, la tercera vértebra no es articulable con el axis, que es la segunda. Es decir, que cada una de las vértebras obligatoriamente tenían que pertenecer a cuerpos distintos, pero ¿a cuáles? Estaba claro que al menos una de las vértebras no pertenecía a ninguna de las 3 niñas, pero inexplicablemente los jueces se han negado a que se haga el análisis de ADN de estos huesos para saber con total seguridad a quién pertenecen. Otro de los grandes misterios iba a ser la aparición en la fosa de una epífisis distal de radio derecho, ese hueso saliente que tenemos en la muñeca. Según demuestran las radiografías realizadas por el profesor Frontela, los cadáveres de las niñas tenían la epífisis distal del radio derecho. Luego, sin ninguna duda, la epífisis que apareció enterrada en la fosa tenía que pertenecer a otro cadáver. Además, había un detalle respecto a esta epífisis distal que los peritos del instituto no habían reseñado en su informe, pero que sí declararon ante el juez. Y era que la epífisis había sido cortada con un serrucho. Esto es lo que respondía el perito cuando le preguntaron por qué pensaba que le habían enviado una epífisis cortada. Habría que preguntárselo al forense si lo quiso cortar o no lo quiso cortar. Evidentemente, si está cortado,
¿Será que quería cortarlo? Me imagino que o lo cortó pensando empezar por ahí para calcular la edad y a lo mejor luego consideró que no hacía falta. Yo no sé por qué lo mandó. El perito pensaba que el hueso había sido remitido por los forenses para analizarlo. Nunca pensó que había sido encontrado en la fosa, cortado con un serrucho. Lo que, desde luego, estaba clarísimo es que no lo había cortado los forenses. Verdú, no. Nosotros no cerramos ningún extremo de los antebrazos de las chicas porque en el examen que nosotros hacemos, el examen externo del cadáver, no detectamos nada en absoluto y además que esté la epífisis o no esté la epífisis del radio en un momento dado, si no hay ninguna lesión, ni ninguna lesión en la piel, no tiene ninguna importancia. El profesor Frontela dice que estaban todas. El hecho es que nosotros no nos fijamos porque no tiene ninguna importancia para la autopsia que estamos practicando. ¿A quién pertenecía esa epífisis distal? ¿A quién había cortado una mano con un serrucho? El tercero de los informes elaborados por el Instituto Nacional de Toxicología llegó al juzgado de Alcira el 1 de abril de 1993. Era uno de los más esperados porque, entre otros, estaban los estudios sobre presencia de esperma y de sangre en las diferentes muestras. Desgraciadamente, los resultados no iban a ser nada satisfactorios. Se habían analizado todas las prendas que portaban los cadáveres, incluidas las prendas íntimas, material obtenido del interior de las cavidades vaginales y rectales, la alfombra en la que aparecieron envueltos los cuerpos, las muestras obtenidas del Opel Corsa, tapizado sito debajo de la palanca del freno de mano, bayeta, tapicería del asiento delantero derecho, tapicería del asiento y respaldo posterior, alicates, las muestras obtenidas en la planta superior de la caseta, fibra de la funda del colchón tipo flex, sábana blanca recogida sobre el colchón de espuma, trozo de madera, cuerda de fibra sintética de color negro, navaja, las muestras obtenidas en la planta baja de la caseta, raspaduras de la pared, las muestras obtenidas en las proximidades de la caseta, toalla. Las muestras obtenidas en el corral de ganado de Alborache, una funda de colchón de color azul, las muestras obtenidas del Seat Ronda, un hacha, las muestras obtenidas en el interior de la fosa, 2 cuerdas de fibra sintética de color negro, 2 cuerdas de fibra sintética de color negro, presentando lazo doble con nudo fijo, piedra, una cazadora de pana beige, una camiseta blanca, las muestras obtenidas en el chalet de Benaguacil, una toalla color rosa, una toalla blanca, una servilleta de papel, un trozo de papel higiénico. Investigación de esperma. Se realiza un estudio macroscópico de las muestras remitidas y se observan diferentes manchas que por sus características pudieran ser de esperma en la muestra número 7. A. Funda del colchón encontrado en Alborache. Se detecta fuerte actividad fosfatásica en diferentes zonas de la misma. Se visualizan espermatozoides en gran concentración en una de las manchas halladas en la funda del colchón. En el resto de las muestras, si bien no se observan con claridad manchas de esperma debido al mal estado de conservación, putrefacción, suciedad, humedad, restos de tierra, etc., se investiga la presencia de restos de esperma mediante las siguientes pruebas: fosfatasa ácida, investigación de espermatozoides e investigación de la proteína P3O. Los resultados obtenidos solo permiten afirmar la presencia de esperma en la muestra número 7. A. Funda de colchón encontrada en la caseta de Alborache, siendo negativa en todas las demás muestras. Investigación de sangre. Se realiza un estudio macroscópico de las muestras remitidas y se observan diferentes manchas que por sus características pudieran ser de sangre en la muestra número 7A, funda de colchón. En el resto de las muestras, si bien no se observan con claridad manchas de sangre debido al estado de putrefacción, suciedad, humedad, restos de tierra, etc., se investiga la presencia de restos de sangre humana.
Los resultados obtenidos en la investigación de manchas de sangre solo permiten afirmar la presencia de hemoglobina A humana en las muestras número 4 del primer envío, líquido de la cavidad torácica del cadáver número 3, en la muestra número 7 del segundo envío, funda de colchón, en la muestra número 4 del quinto envío, trozo de papel higiénico encontrado en el chalet de Benaguacil. Según los análisis del Instituto Nacional de Toxicología, únicamente había restos de esperma en la funda del colchón recogida en la caseta de Alborache. Con respecto a la sangre, solo se había detectado en la misma funda del colchón, en el líquido que los forenses habían extraído del pecho del cadáver número 3 y en un trozo de papel higiénico que la Guardia Civil había encontrado en el chalet de Benaguacil, el mismo chalet donde el supuesto Antonio Anglés se había dejado olvidadas, entre comillas, 5 fotografías. Sin embargo, en la caseta de la Romana, donde oficialmente ocurrieron los hechos, en las ropas de las niñas, en la alfombra, ni en ninguna de las restantes muestras había el menor rastro ni de esperma ni de sangre. En este mismo informe, los técnicos del instituto remitían los resultados de otro estudio. Muestras recibidas: sangre hallada en cavidad torácica, vesicular, biliar, estómago y objeto hallado en estómago del denominado cadáver número 3. Análisis solicitado: investigación toxicológica de alcohol en sangre, drogas de abuso en sangre, vesícula biliar y estómago, e identificación de posibles restos encontrados en estómago, así como del elemento encontrado en el interior del estómago. Análisis realizado: determinación de alcohol etílico en sangre, determinación general de drogas y en particular de opiáceos derivados de morfina, cocaína, metadona, propoxifeno, barbitúricos y diazepinas en sangre y lavado del estómago y vesícula biliar. Resultados: se detecta 0.48 g-L de alcohol etílico en sangre. No se detecta ninguna de las restantes drogas analizadas. Hay que hacer constar que dado que las muestras se encuentran en avanzado estado de putrefacción, los resultados obtenidos no son muy significativos. En los restos encontrados en el estómago solo se identifican ácidos grasos y grasas. En el elemento hallado en el estómago remitido separadamente se identifican ácidos grasos y una sustancia no identificada, pero que parece estar relacionada con las purinas. Según los peritos, la pequeña cantidad de alcohol en sangre detectada en el cadáver número 3 no significaba que éste se hubiera ingerido, sino que podía haber sido provocado por la propia putrefacción. Sin embargo, no daban respuesta a uno de los interrogantes planteados por los forenses: ¿qué era el elemento que había encontrado en el estómago del cadáver número 3? Según sus conclusiones, ácidos grasos y una sustancia no identificada, ¿cómo era posible que el mejor laboratorio de España no pudiera identificar una sustancia? ¿De qué se trataba? El último de los resultados de este tercer informe se refería al objeto encontrado en el estómago del cadáver número 3 y al cuerpo extraño hallado en la vagina del cadáver número 2. Análisis solicitado: identificación del objeto encontrado en el interior del estómago del cadáver número 3, investigación del contenido del estómago del cadáver número 3, investigación del cuerpo extraño hallado en el interior de la vagina del cadáver número 2. Conclusiones: el contenido de estómago del cadáver número 3 consiste en un material constituido por ácidos grasos, grasa y aire, productos de la putrefacción. El material encontrado en el estómago del cadáver 3 conteniendo en el bote 7 consta de grasa, ácidos grasos, aire y una sustancia relacionada con las purinas, todo ello productos de la putrefacción. El material encontrado en la vagina del cadáver 2 es similar al anterior, corresponde a producto de la putrefacción. Según toxicología, el objeto y el cuerpo extraño eran simples productos de la putrefacción. ¿Cómo era posible que 6 forenses, entre ellos 2 profesores universitarios como Verdú y Villalain, confundieran productos de la putrefacción con un objeto y un cuerpo extraño? El 14 de mayo de 1993, Toxicología remitía al juez Bort un informe que no había sido solicitado por él, sino por el capitán Ibáñez.
resultado del análisis solicitado por don Santiago Ibáñez Gómez de la 311 Comandancia de Valencia, Unidad Orgánica de la Policía Judicial, en nota 19 de febrero de 1993. La nota decía: adjunto remito a VI copia informe pericial elaborado por el Instituto Nacional de Toxicología, Madrid, de las cuerdas que maniataban las niñas de Alcácer y las de Cristina Mercedes Llorca Pastor, sumario 5-93, que sigue el juzgado de instrucción número 4 de los de Liria, Valencia, el cual fue solicitado por esta unidad, ya que el sospechoso Antonio Anglés Martins, por las fechas que apareció muerta Cristina, actuaba por la zona de Liria. Análisis solicitado. Estudio comparativo entre las muestras. Conclusiones. Las cuerdas 1, 2, 3F, 4F y 24S son de polipropileno. Las cuerdas 1 y 2 tienen distinto entramado que las 3F, 4F y 24S, por lo que no han sido obtenidas de un mismo rollo de cuerda. Los resultados del Instituto Nacional de Toxicología ponían de manifiesto que las cuerdas halladas en la fosa donde enterraron los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiree eran idénticas a las que maniataban a Cristina Llorca, una chica asesinada poco tiempo antes en Liria. Sin embargo, no habían sido obtenidas de un mismo rollo de cuerda. Hasta acá el capítulo 16 completo. En la próxima entrega continuaremos con el capítulo 17. Por su atención, mil gracias.